Bona vespre a tots. Sempre estem el mateix, Bueno, avui el grup de teatre Pessigolles ha d'interpretar l'obra Fray Carmelo, que és un setge valencià, obra de José Fernández Serrano, i és la història d'un convent de frares. I els personatges que anem a eixir són Benita, que és Maritxe Álvarez, Nàcia, Estefanía Sabater, Pepica, Marta Liñana, Chimo Mistela, Domingo Gilabert, Padre Prior, Antonio Pérez, Baulero, Josep Alfonso, Huiso, Elías Caldés, Bernabé, Fede Martínez, Primer Fraile, Adrià Sabater, Frare segon, Josep Guardiola, apuntadora, Mercè Castañeda i decoració, Ricardo Álvarez. Bueno, ara ja ens començaré. Moltes gràcies.
encaminan al conocimiento. No me creo, no. I vostè no pot fer que el camí s'ha quedat desmaiat? Desmaiat? No crec, deu ser al revés. Mal. Sí, señor, sí. Como no me contamos, me han contado qué ha pasado. Pero hijo de Santa, y buenas tardes. Oris. Buenas, ¿es usted donde queda aquí? No, hermano, soy el prior. Ah, es el vamos. Bueno, el presidente Suárez. Oh, fuerte, pero ningún. Perdona ese desafío. ¿Qué? Obrero, no sigues aquí. L'obvi, vol dir que no és l'amo, però que mana. Tu ho has comprès? Jo no. Ai, Escuche, señor prior, yo se lo explicaré porque si no, no acabaré mal. Mira, resulta que estos dos hombres dicen que han trobado ahí en el camí un fraile y un que está mismort. Mismort, yo creo que no le pega ni a prenuliar. Santa Teresa de Nova. Es que te socorro. Por aquí ya puede seguir. Y oigan, hermano, ¿qué señas tienen del pobre religioso? ¿Qué sospecha? Que pues, él hizo una promoción en la careta de Dureta y per afectar. ¿Será el hermano Carmelo? ¿Han notado ustedes que por su cansancio y por el estado de sus vestiduras pueda venir de muy lejos? Això sí, me pareix que ve de molt lluny. Però la cosa que porta damunt, lo menos de vidre la pesca. Es coneix que d'ací allà hi ha molt camí. Señor, no es peor a personal. Y América, jejeje. Sempre que està Por las señas que me dan, no me cabe duda. Este religioso que habéis encontrado no nada menos que el hermano Carmelo. que van a acertar. I quién és el germano? Un santo, un benemérito de la iglesia, que después de haber estado varios años convirtiendo indios de Alaska, regresa a España y viene aquí desde Barcelona, con el solo objeto de hacer penitencia en ese convento, donde se venera su imagen reverenda. Así me lo comunicó hace unos días en el oficio el padre provincial de nuestra orden. Bien, yo padre de ese tío es provincial. Gasto, padre. Es un padre que hay fútbol de un Suárez que ya aprende la alternativa. Bueno, entonces aquí no sea un villero. Jejeje, paquete. Oiga, mandadera, ¿vos los sacristán se encuentran? No, señor, se ha ido al pueblo revolucionario. ¡Qué contratiempo! Si estuviese presente, le mandaría yo para que acompañase hasta aquí al hermano Carmelo. No hace falta. Este yo lo traeré. Vayan, vayan, todo lo merece el hermano Carmelo. El santo es un abnegado. Le dice que se ha pegado. No, hermano, vuelve a perdonar. Bueno, va. Anem a posar d'eixe quasi que el senyor Prior que està impassant per comunicar. Vayan, vayan, traiga lo que quisiera. Sí. Si diga que ya ayuda, ¿no? Ah, yo con esos fariseos. Sí, vale. Ay, Santa Paula. Oiga, mandadera, saque un sillón y el jarro de agua fresca, pues ya hace falta para el hermano enfermo. ¿Puede significar? Yo, mientras tanto, avisaré a la comunidad. Dios mío, ayuda a este pobre padre penitente. Nosaltres, de fet, no fa falta que vingueu. Estem una de la fonteta. Bien, tu fas força o què? Magallón, pues tu pagas la botiga que te presenta. ¡Ay, Santa Paula, que me lo pido yo! ¿A qué parate vas? Creo que no hay ningún a pegar a Soque. Obrero, yo penso que som massa tímids. És que el seu bé, tu ja saps la xaparria on està molt. Yo creo que te van a pagar a modelo. Y lo que me va a pensar es que yo me iré con compañía de Así tenemos un sillón. Madre de Déu. Es una caída, Madre de Déu. Si s'ha desmaiat. Pero hija que la planta.
despertar violent. I quan puguem... Ara, fem-li un pet. Quan puguem, quedarem d'ací, però correguents. Va. Ai, chicos, la cabeza. Quina cabeza para borrar en cuanto se pasa por rollo que es de nuestro intestino. Bien. Porto la carta. Yo no sé si te puede hablar otra vez, madre. Espera que no se me que comunicar. ¡Oh! ¡Sin conocimiento! ¿Cuánto ha recibido? Pobre Martín, que con su pacto de su niño camina desde la mansión de los santos. Arruixa que vol! La cara de Francesc fou una festa de carne comprada que se va a parecer. ¿A qué huele? Parece alcohol. Huele a pesta. Debe de ser aguardiente. Debemos echar una boca para ver si le pasa. Viendo la inteligencia, yo te aseguro que nada de lo que necesites te ha de faltar. Querrá cortarse, querrá flagelarse. Yo encima de no poder alargarse. El provincial me dijo que tuviese los distintos de tormento. Bueno, el hermano Carmelo. Los cinturones son bravos para pintarse el diente, señor. Alzamón. Calla, lástima, no. I aquest temps pensi que collona ell. Com poder aquests correguents que això està forant-se al mig. Señor prior, si no te dejes que hagamos matar humanamente. Sí, pues mira, y mil gracias por vuestra acción. Voy a decir, la cosa no va a la pena. Y que Dios nos proteja caritativos cristianos. Adeu, a passar-ho bé. Pasado de ella, ¿verdad? Aproximaos y contemplad a este man. Seguramente esto será una indisposición pasajera, originada quizás por el cansancio. Cuando notemos que le pasa el desmayo, lo dejaremos un instante a solas, pues al pronto querrá dar gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí. Mientras tanto, consternad a este santo varón, modelo de virtud, cuya conducta intachable debemos imitar si queremos alcanzar la divina gracia. ¿Qué? Empieza a batallar. Parece que despierta. Sí, vamos, dejémoslo. Esta casa, por falta de pollo sí. Aguarda, al salud de Fide Flare. Una casa. ¿Qué tiene que yo trabajo aquí está? Bueno. Señor Don Chimo Misteva, a recibo de estas cortas líneas, la encontrará a punto de ganar a presidir. ¡Listo! Unas personas que quieren hacerte un favor vestido de fraile. Como te recogí un abandonado y estaba hecho una cuba, no tardo en apunte y tan guisate del convento. Procura no descubrirte ni hacer ninguna animalada, porque si sabes que no eres flare, creurán que hacer burla de la iglesia y por escarnio a la religión te procesarán y te ficarán en una modelo. Ten paciencia y con la ayuda de Dios saldrás del atolladero. Que vos no pase. Adiós.
m'ha merecido vos. I a tot això, el que ho ha escrit això no deu de ser ningú meu. Que diu, por escarnio a religión. I si ese no és escarnio, no sé qui serà. Algú de vos el coneix? No deu de ser ningú Angelet. No m'ha fet una mica. No, quan no dona o que la casa de camí. ¡Oh, mira, si me voy! Pensaba espantado un morigote. ¿Ya os ha pasado la indisposición? Tiene indisposición. Sí, ya me pasa. Ahora. Los mártires como usted están acostumbrados a sufrir. Usted recibirá con placer los tormentos que dentro de poco torturarán su cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues los tormentos. Ya yo no me faltaba a nadie. Ya José, si usted tiene fama de santo. Está menos fregado acá. Sí, usted. Hasta esto ha llegado la fama de usted. Horrible. Con el permiso de usted voy a llamar a algunos hermanos que están de Santa Paga. Pobre. Bellísima. ¡Qué la cosa! Santo. ¡Santo Cristo! Opa, esta de la mía va a ir este. No vuestra presencia admirable. Dice carajo. Sí, aquí estamos todos locos. Ahora me voy a cagonicar. ¿Qué me acaba de hacer? Desde hace una hora en que usted ha llegado a esta santa casa. La satisfacción que sentimos al albergarle nos trastorna el sentido. Necesitas tornar, obvio. Si me aclarís, que entendí. ¡Ojalá! ¿Qué dices qué? Ojalá no se vaya usted nunca de esta santa casa. Ya, guarda. Pues ahí, tú te busco. Y que me viste toda la matita manía. Para eso cuál. Padre Carmelo. Padre Carmelo. Pues bueno, a lo mejor es por la otra vez tú. Que al medio típico, que no es carne a la lupina tanto. Lo va a comer. Pero que haya repetido fuera. Gracias. Por conducto mío os saluda la comunidad. Por boca de cántaro le saludo yo en nombre de la propósito Respiro. Oye, que no le fue. Qué resignación la de ese man. Santa Elena, Gloria, Martín, que tenga. Ahora, si no es molesto, me importaría relatarnos algún episodio que os haya ocurrido por el Asia. Algo que os haya pasado con los... Sí, pues yo también estaba aquí con la camina foto. En fin, paciencia. Un día que vino el perro de más. Oh, señor. Oh, señor. ¿Quién es yo? Un día estaba yo con una mujer aquí campo. Y te voy a decirlo. Que yo cañamón a Chinarán. Porque como soy alto. Milagrosa pesca. Esto lo mantiene. Que ninguno de ustedes es valenciano. No, el provincial procura que en este convento no haya hijos del país. Aquí no hay más valencianos que el sacristán y su esposa. Prosigo. Yo, al coger el cañamón, me quedé sin acomodado. Cuando me he despertado, Santa Pola me va. Me encontré en terreno forastero, rodeado de indios bravos que bailaban y festejaban. Y hacían un roble, como hacemos en Pascua, me llaman los robles, los organices. Yo al verlos allí, hoy les pregunto que por qué me festejaban. Y van y me dicen, riéndose, como se arriban a las penadas cuando les queman los morros. Y vamos a matar como a un conillo para hacerle los ricones. ¿Qué hizo usted en tan apurado trance? ¿Qué se falla yo? Pues yo cogí y maquinuelo. Y pasamos a San Miguel de Lidia. Y le digo, ¿tú qué tienes
entonces... ¿Qué? Pues entonces aparecieron una igual danza de hermanos con barrotes y diálogos. Hermano Carmelo, mil gracias por habernos relatado tan portentoso y perfecto. He dicho por usted, nosotros creemos en absoluto. Ahora, cuando gustéis, podéis retiraros a descansar a la celda que os tenemos preparada. Así no se sopan de quitarse. Nosotros sí, y perdonadnos que no ayudemos como vos, pero vuestra fortaleza nosotros no la tenemos. A que me maten de fame. Sin embargo, si quisierais cenar, que os comeríais ahora. Hombre, mi borrego. Aquí tenéis a este lego, Jaspita, que escogerá el mayor borrego que hay en el corral de este convento. Señores, ahí fuera hay dos mujeres que quieren hablar con usted. Dos mujeres. ¡Qué extraño! Decid que pasen. Hermano, puede retirarse. Véase. Ay, María Purísima. Pecado concebida. Amado no, filla. Moriremos. Bueno, moriremos. Paciencia a mí, no somos nadie. Moriremos. Pues mira, bonico, una lástima que antes de morir. A la puerta no tiene frío. Pase y dígame el motivo de su visita. Pues miremos, Benita, no te retirarse. un rato, pues yo... Ai, és que de nerviosas que estic no puc dir-li per una... Xiqueta, parla que parles més con castellano, ¿verdad? Pues no le acompaña con un feo. Pues verá usted, señor. Mi padre... Que és un derrogar. Dime, xiqueta, que así no vol dir mentides. Te morirás de frío. Tranquilícese, siga. Pues mi padre... Que és un borracho. ¿Tú qué? ¿Un campeonato? Mirad, que estic, mirad, que l'ofegava si tinguera prou. Tampoco me entiendo. Pero como verán un canal. Si quiero el favor de continuar. Usted dispense. Pues mi padre ayer desapareció de casa. Esto es la verdad que aún no lo hemos visto. No. La mujer de unos primos amigos de mi padre nos ha dicho que mi padre, junto a unos individuos más, habían venido por el resto de la vida. Mi madre y yo hemos venido preguntando. Y unas niñas nos han dicho que había un grupo de hombres y que uno de ellos estaba borracho. Sí, seran de dos nombrados tu pare. Mira, por si estiguera mirando. No queda reserva. Por más que hemos hecho y buscado, no hemos encontrado. Nos hemos tenido que preguntar. Y eso, que busco una perdición, ¿sabe usted? Porque como yo lo vea... ¡Ay, como yo lo vea! Reportes. La ira es un pecado en el que usted no debe de caer. Se conoce que tiene el carácter un poco exaltado. Y si sigue así con ese lenguaje, me verá obligado a reprenderlo. ¿Cómo es tu madre, primo? Con mi querer, se va a cambiar a tu hombre. Oye, usted perdone, es que no sé lo que implica. Pues bien, tenga usted la seguridad que su padre no ha estado en ese momento. ¿Sigues así? Si hubiese venido, me hubiesen comunicado inmediatamente. Entonces, pues mire, usted perdone de molestia. Bueno, no se vayan aún. Ya que han llegado al convento un día tan fausto, les voy a presentar a un casi santo. No será posible. Ya lo creo. Ese monje que se ha llorado ahí solo es un heroico misionero, un verdadero santo. Voy a presentarle. Padre Carmelo. Aquellos pecadores que quieren conocerme. Yo no quiero ni verla. Yo creo que a las pecadoras no se les debe negar el auxilio.
podían semillas a la cara. Querida, ¿Cómo sabe? habrán de conformarse con hablarle sin que les dé la cara. Con la que me gusta imaginar con ustedes nada. Da igual, es el que lo santo. Ya os digo. Puede ser. Hable. Solo puedes poner como si fuera un padre. Padre Carmelo, estas pecadoras piden confesión. Por mí que se la den. Pero se la quieren con vos. Vos, hacen una policía. Voy a reunir. Que se acueste una de las cosas. Yo primero. Ay, señora. Padre, Manos de salar que quisiera ser fallada. Yo me retiro mientras tanto. Que Dios los proteja. Adiós tú, ahora no me recuerdo. padre, antes que res, yo sé que vostè és un màrtir. Un màrtir de la dona. Que és un sentit. Ser un sant, ser un màrtir o sobretot, verdad? Casi todo. Puedes preguntarte ahora. Vostè sap quan està la meva home, El teu home ara està al lado d'una lleona. Dios mío, estará en peligro de ser comido por una fiera. Es más mayor peligro que tú te piensas. Sí, a ver lo que haces tú. ¿Y cómo podrá salvarse? Si se muriese la lleona de repente, La leona no morirá. yo creo que no. De repente iba a un jardín a comer gas. Usted que tiene tanto poder, usted que es casi un santo, usted no puede matarla. No viviera yo creo que no. Porque ese animalucho no lo mata ni lo cómela. Además, tu marido va a morir con la sonrisa puesta. Dios mío, ¿y eso qué? Porque si no te da de visa para siempre. Pero usted sabe, Sí, mujer infame, lo sé todo. hasta lo del botifarro de la teoría. Sí. No te viene buena, que se lo bautizaron. Yo me enteré. Sí, lo sé. Pues sí, pues que le puse ¿Qué le pusiste qué? pues unos polvos para que le diera dolor de barriga y no pudiera salir de casa. Igual no tengo un problema, hombre, no dice, han dolorido la panza. Venga, mire, pero lo borracho que es. No insulte a que no esté delante para defenderse. Es que si lo tuviera delante. Desgraciada. ¿No empezar a pisar allá cuando yo esté más desocupado? ¿Me perdonas? Sí. ¿Me veré? Sí. ¡Pues así me da gracia! Vale, ¿qué manicomio es eso? Es un convento de rey. ¿Cuándo debe ser? Ay, ara me'n recordo jo que les xiquetes no l'havien dit, uno dels borratxos anava vestit de flare. Entonces has hecho una nueva pasada de unos amigos que se me aprofita que... D'estar, vale res. A ver si me dijo tomar sol.